Ahora hunde el filo en el esternón, de donde parte para abrir el mar rojo del abdomen. En contra de lo que acostumbra, ha dejado la cabeza para el final. La dividirá en tres. Hola, un gusto saludarlos desde la Facultad de Medicina. Hoy iniciamos con el estreno de este programa denominado Rincón Cultural y tenemos un invitado de lujo en la inauguración. Tengo el gusto de presentarles a este gran amigo y talentoso escritor yucateco, Carlos Martín Briceño, quien ha puesto muy en alto la literatura en nuestro estado. La verdad es que he tenido la dicha de leer varios de sus libros y ha colaborado con nosotros acá en la Facultad de Medicina en algunas pláticas con el Club de Lectura. Y pues sabe que también la facultad es su casa. Bienvenido, Carlos. Al contrario, gracias a ti por la invitación, Tony. Pues sí, he estado aquí en tu facultad y me consta que tú eres un gran promotor de la lectura. Y bueno, me siento muy honrado de inaugurar este programa, ¿no? Y déjenme decirles que Carlos, además de ya tener un buen número de libros publicados, de los cuales vamos a platicar, pues ha ganado importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Por ejemplo, el Max Out 2012, convocado por en Segor de España, y en el 2018 el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por su antología personal de La Vasta Piel, entre otros, ¿no? Y bueno, ¿cómo inicia tu trayectoria como escritor, Carlos? Cuéntanos un poco de ello. Bueno, mira, Tony, yo siempre he dicho que soy un escritor tardío. ¿A qué me refiero a un escritor tardío? Que yo empecé a escribir después de los 30. Anteriormente yo era un lector apasionado, siempre me gustó la literatura. De hecho, intenté estudiar literatura, pero bueno, en una época en que los padres dictaban mucho la educación de los hijos y mi papá me dijo, ¿sabes qué? La literatura tiene que ser como un hobby, estudia algo con lo que puedas vivir y después, si quieres literatura, entonces adelante. Los papás lo hacían con un poco de plan con maña, pues sabían que ya que te embarcaras en una carrera, se te iba a olvidar el hobby, entre comillas, ¿no? Y afortunadamente nunca se me olvidó, porque a los 30 años un día yo abrí el periódico y vi Taller del maestro Agustín Monreal. Entonces, Agustín, que todavía vive, que es un gran escritor, vive en el DF, bueno, ahora Ciudad de México, daba un taller mensual y venía a gente que quería empezar a escribir y empecé a acudir al taller y ahí me di cuenta que yo quería no solo ser un gran lector, sino también plasmar, como otros escritores, mis pensamientos pues en blanco y negro. Entonces, de allá para el real, entonces fui a escribir, empecé a publicar primero pequeñas plaquettes, después algunas con el Estado, después Dante me publicó un libro, y así fui inmiscuyéndome cada vez más en el mundo de las letras hasta este momento en que ya tengo publicados 9 libros. Mira, fíjate qué interesante, ¿no? Esto que comentas. Entre todos tus libros, fíjate que de hecho llego hacia ti a través de una reseña que leo de Montezuma Revenge. Y bueno, los libros que yo tengo tuyos son, creo que los más antiguos, Caída Libre, por ejemplo. Sí. Luego llegó por ahí Los Mártires. Los Mártires del Freeway, Caída Libre. Pues últimamente adquirí la novela, ¿no? De la muerte del Ruiseñor. Sí. ¿Cuáles de todos los libros que has publicado ha sido el que más te ha marcado en tu vida de escritor? Cuéntame un poco. Te voy a decir una cosa. Yo llegué ya a publicar seriamente, el primer libro que publiqué seriamente, que siempre lo he dicho, es el de publiqué con Editorial Dante, se llama Al final de la vigilia. Es un libro pequeño de 60 páginas. Y después de ello, Rafael Ramírez Heredia, que era un escritor que también venía a México, a Mérida, le gusta lo que yo escribo y me contacta con Ficticia, que hasta la fecha continúo publicando con Ficticia, una editorial muy dinámica y muy importante en Cuento, que está en la Ciudad de México. Allá publiqué, como bien dijiste, mis primeros libros, pero específicamente publiqué con Ficticia el de La Vasta Piel, que es una recopilación de mis mejores cuentos. Esto lo hago porque el editor, Marcial Fernández, me dice, oye Carlos, ya se agotó la edición de tus primeros 3 libros que tengo contigo, ¿por qué no hacemos una compilación? Y bueno, para que la gente no tenga que leer los 3 o no tenga yo que reeditar los 3. Y con De la Vasta Piel gano el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, uno de los más importantes de México, y que lo han ganado escritores de la talla de Villoro, de Hernán Lara Zavala, bueno, etcétera, así muchos escritores así que figuran en el plano internacional y nacional. Y le tengo muchísimo cariño a este libro, no solo porque me haya dado el premio José Fuentes Mares, sino porque considero que quien se quiera acercar a mi literatura, a mis cuentos,
pues tiene en un solo libro, que sigue circulando, por cierto, al Carlos Martín Briceño duro, el Carlos Martín Briceño, más, pues más puro, ¿no? Porque son en los cuentos donde yo tengo la literatura que yo siempre deseé hacer. No quiere decir con esto que no amo la novela, ¿no? La muerte del ruiseñor, en segundo lugar, vendría a ser el libro que más quiero, porque me dio a conocer en muchos mercados que yo no había incursionado, ¿no? En lectores que no aman tanto el cuento, pero aman la novela, conocieron la novela y a raíz de eso se acercaban mis cuentos. La Vasta Piel es una selección especial, entonces. Sí, así es. Ahorita que tocas el tema de la novela, también se presentó un libro de ensayo, ¿no? El Viaje al Centro de las Letras. ¿Has pensado escribir y incursionar un poquito en el género de la novela y el ensayo? Porque sé que tu fuerte es el cuento, ¿no? Bueno, como te decía, con la novela ya incursioné con La muerte del ruiseñor, que es la vida de Guti Cárdenas combinada con mi vida, ¿no? Empezó un poquito como un cuento, porque surge realmente esta novela de un cuento que hice, que hablaba de las últimas horas de Guti Cárdenas. Y cuando terminé ese cuento dije, bueno, eso tiene demasiado material como para no hacerlo novela. La vida de Guti es interesantísima. Y de allá incursioné en la novela. Ahora, ¿cómo incursiono en el ensayo y en la crónica? Esto, como muchos escritores, nos invitan siempre pues a coloquios, a escribir sobre autores que nos gustan, a dar charlas, conferencias. Entonces yo tomé todos eh, estos textos que había hecho a lo largo de mi vida, los revisé, les puse un orden y lanzo también Viaje al Centro de las Letras, que afortunadamente al editor de Ficticia le interesó. Él tiene una sección solo de ensayo y de crónica. Me publica este libro, que también ha sido muy, muy bien aceptado, porque es otro Carlos, ¿no? Es un Carlos más íntimo, más nostálgico, acá hay más Mérida, ¿no? Y más también, debo decirlo también, ¿no? Hay más infancia. Y sí, sigo escribiendo crónica, sigo ensayo, pero para mí mi literatura primordial la sigo encontrando en el cuento. Bien, excelente. Y bueno, hay un nuevo libro, ¿no? Toda felicidad nos cuesta muertos. Podríamos platicar un poco acerca de este libro. Claro, este libro, que es el más reciente, salió ahora en el año de la pandemia, 2020. Yo estaba un poquito temeroso porque el editor me decía, oye, Carlos, mejor lo dejamos para el 2021. Pero luego me llamó y me dijo, mira, Carlos, ya lo tenía yo planeado, está en proceso de producción y va a salir ahora. Y con muy buena fortuna, porque la gente lo ha aceptado mucho y la gente, al parecer, en esta pandemia está leyendo mucho más. Y sobre todo este tipo de cuentos, pues son cuentos policíacos, son cuentos negros. Es un género en el que yo había medio incursionado antes con Los Mártires del Freeway. Hay una historia larga de asesinos, de un detective que está buscando un asesino. Y también había hecho Montezuma's Revenge, que es un cuento pues mediano, con el que gané el Max Out, que trata también de un triángulo amoroso donde hay un asesinato. Entonces él me dijo, el editor, que es Porfirio Romo, el que yo aprecio mucho que se haya embarcado en este momento, en esta edición, si yo tenía varios cuentos donde hubiera crimen, donde hubiera pasión, le gustaría hacerme un libro. Y recordé que tenía por allá un cuento largo que se llama El caso Montelongo, que nunca había publicado porque no tenía exactamente cabida en mis otros libros de cuentos que hablan más bien de la pareja, del divorcio, de la infidelidad, de estos temas un poco más de familia, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Entonces, combiné el caso Montelongo con Mártires del Freeway, que estaba agotada la edición, que es un cuento largo de 70 páginas, Montezuma's Revenge, uno que se llama también Hombres de Bien, que trata de un caso policíaco que sucedió aquí en Mérida hace muchos años, de unos niños mayores que violaban a los menores en una escuela, y uno que recién había hecho, que se llama Cibercafé, que trata de un crimen muy sonado también aquí en la ciudad de Mérida, de un encargado de un cibercafé que asesina a una clienta frecuente porque le rechaza sus proposiciones sexuales. Entonces, todos estos cuentos los puse en este solo volumen que se llama Toda felicidad nos cuesta muertos, un título, por cierto, un poco irónico para épocas de pandemia, ¿no? Claro. Y ha tenido, te digo, mucho éxito. El libro se puede encontrar en todas las librerías de Mérida y de México, porque Lectorum, que es la editorial para la que estoy haciendo, tiene muy buena distribución. Y creo que fue un acierto sacarlo en esos momentos, ¿no? Porque al igual que con La muerte del ruiseñor,
donde me conoció un público que no se había acercado a los cuentos y que conoce mi novela. Tengo un público que lee literatura policíaca, literatura negra, que quizás no me conocía y me está leyendo y seguramente va a ir hacia mis otros trabajos, ¿no? Excelente. ¿Y qué te parece si nos lees un fragmento de este libro, ya que nos has estado hablando de vamos a leer un fragmento de Cibercafé, precisamente este crimen. Quiero decir que yo lo que hago aquí son cuentos, no son relatorías, ¿no? Lo que trato de hacer es buscar la forma del cuento poniendo también ficción, ¿no? No es una crónica de lo sucedido, sino es un cuento donde yo trato de ver qué pensó el asesino, qué pensó la víctima, y trato de meterme para que el lector también pueda entender los motivos de los personajes, ¿no? Y me tomo ciertas licencias, ¿eh? Yo no hago, no fui al periódico a revisar, no, yo escucho el caso y le doy la forma de cuento. Le leo el inicio de Cibercafé. El filo, seco, tajante, preciso, cae sobre la pierna derecha separándola del cuerpo. El muchacho levanta la macheta y nota que algunos residuos de carne se aferran al acero. Es un instrumento pesado, de hoja ancha, el mismo que cada viernes utiliza su madre para dominar los cartílagos y las zonas fibrosas del cerdo. La sangre burla sus precauciones, salpicando su ropa. Tiene que limpiarse el rostro con la manga de su camisa. Busca la hora en el reloj digital del cibercafé. 11:07 p.m. Si no se apura, perderá el camión de la basura. Sin titubeos continúa con la otra pierna, brazo derecho, brazo izquierdo, pelvis hasta alcanzar el pecho. Se detiene. Es parecido a la tarea de siempre, incluso por el olor penetrante de la carne cruda y el acre corrosivo de la sanguaza. Y ahora hunde el filo en el esternón, de donde parte para abrir el mar rojo del abdomen. En contra de lo que acostumbra, ha dejado la cabeza para el final. La dividirá en 3. Esa inquietante boca de labios rojos y delgados jamás volverá a llamarlo naco, marrano. Interesante, ¿no? Una de estos cuentos que aparecen en este libro. Y bueno, ¿qué le dirías al público, al auditorio que nos está escuchando, que nos está siguiendo a través de las redes acerca de la literatura yucateca? ¿Dónde pueden conocer también más acerca de Carlos Martín Briceño? Bueno, yo tengo un blog, www.carlosmartinbriceño.com, donde hay cuentos, hay lecturas también, hay ensayos, hay crónicas, artículos. Pueden darse una vuelta en el blog y revisar qué es lo que he hecho. Allá también están a la venta todos mis libros. Hay conexiones con las editoriales para quien no quiera salir de su casa pueda pedirlos y se los llevan. O sea, el blog está bastante completo, ¿no? Y también en todas las librerías de Mérida hoy pueden encontrar por lo menos el último libro, Toda felicidad nos cuesta muertos, y La muerte del ruiseñor, ¿no? Creo que ambos los he visto tanto en Gandhi, en Dante, en la librería del Fondo de Cultura Económica, en general en las librerías de México. Yo creo que el mensaje que yo dejaría a tu público, Tony, es que aprovechen este tiempo de encierro obligatorio para leer. Yo creo que esta época de pandemia ha revalorado algunas de las artes y la lectura, la literatura es una de ellas, ¿no? La gente ha descubierto que no solo existe el Netflix y existen las redes, sino también existen los libros. Mucha gente lee en Kindle, lee a través de su computadora, pero mucha gente sigue amando la lectura en papel, ¿no? Este momento es difícil, lo sé, para todos, ¿no? Económicamente, moralmente, emocionalmente, pero los libros siempre van a estar allá para acompañarnos, ahora que sí, fuera de pura retórica, y para abrir nuestras mentes y enviarnos a otros mundos, sacarnos de nuestro encierro para poder paladear la visión de otros autores, de otros mundos, de otros personajes y hacernos viajar con un boleto mucho más barato que un boleto de avión. Y es una gran recomendación, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia, ahora sí con esos espacios. Precisamente por eso también la idea de abrir estos espacios de cultura, ¿no? Donde vamos a difundir, pues no solamente literatura, sino otro tipo de cultura, ¿no? Como la música, las artes, otro tipo de artes. Y pues agradecemos como siempre la cordialidad de Carlos Martín. Esperemos que esta no sea la última vez
que nos acompañe a este tipo de eventos acá. Sabe que aquí en la Facultad de Medicina pues es su casa, siempre vamos a estar muy agradecidos de que nos visite y que participe con nosotros. Y bueno, por eso nos despedimos. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ustedes. Yo sé que los médicos son uno de las profesiones profesionistas que más leen, ¿sí? Así se ha demostrado a lo largo de la historia. Hay muchos médicos que son escritores también, ¿no? Así como abogados, ¿no? Claro. Son carreras emblemáticas en torno a la literatura y espero que así siga siendo por mucho tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Les recordamos seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y pues no se pierdan el siguiente programa de este Rincón Cultural.